de la facultad, ¿no? Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, nos vamos a ir al libro. Aquí está, Econometría de series de tiempo. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y el libro agarra y hace referencia a estas series de tiempo de los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos varias. Están los gráficos. Estos están en logaritmos, ¿no? Y aquí empieza la parte de los conceptos que habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí ha puesto el profesor Bujarati toda la teoría del asunto, del tema, toda la parte, digamos, de teoría de probabilidades referente al tema, pero yo lo razono un poquito diferente. Bueno, el detalle está que aquí tenemos el concepto, ¿no? Dice, un proceso estocástico o aleatorio es una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos dicho es una sucesión de variables aleatorias en el tiempo. Y la idea es que las series de tiempo, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, de la tasa de inflación, el tipo de cambio, ¿no? Se pueden ver como precisamente procesos estocásticos, ¿no? Luego aquí tienen ustedes el concepto de proceso estocástico estacionario y la definición, ¿verdad? Un proceso estocástico va a ser cuando la esperanza de la variable no cambia, cuando la varianza de la variable no cambia, y aquí está la covarianza, que es la idea de que la covarianza entre la variable y la variable t más k, o sea, desfasada en el tiempo, sea un número que dependa fundamentalmente de la brecha, pero que no dependa del tiempo, ¿no? Ese es el punto clave. Bueno, si una serie no cumple con estas tres condiciones, no es estacionaria, ¿no? Bueno, entonces dice, si no es estacionaria, bueno, y aquí tenemos los procesos estocásticos no estacionarios. Entonces, fíjense que aquí, de manera genérica, aquí menciona el proceso puramente aleatorio o ruido blanco, ¿no? Aquí se dice que un proceso es puramente aleatorio, o sea, ruido blanco, si tiene una media de 0, varianza constante, y no está serialmente correlacionado. Eso es lo que habíamos mencionado como la variable U. Y aquí lo menciona diciendo U, media 0 y varianza constante, ¿no? Proceso gaussiano del ruido blanco. Y luego empieza a hablar del modelo de caminata aleatoria, ¿no? Y acá tenemos precisamente la fórmula, YT es igual a YT menos 1 más UIT, ¿no? Y aquí está la parte iterativa que le permite demostrar acá que la esperanza de YT es Y0, o sea que es constante, pero ya no está el álgebra, pero lo que hemos mencionado que la varianza de YT es igual a T por sigma cuadrado. Sigma cuadrado es el sigma cuadrado de U que hemos visto en clase. Y aquí la idea es que está el T, entonces para el periodo 1 sería 1, para el periodo 2 es 2, 3, o sea que a medida que va pasando el tiempo, esta varianza se va haciendo cada vez más grande. Entonces, como viola el segundo principio, ya se considera no estacionario, ¿no? Pero, por el otro lado, aquí está, ¿no? La brecha, que es la variación de Y, sí es estacionaria. Esta es una propiedad muy importante, ¿no? Bueno, luego menciona estos otros, ¿no? Caminata aleatoria, fíjense, es YT, aquí está YT menos 1 más UT, pero incorpora una constante, ¿no? Acá, nuevamente, haciendo la diferencia, queda delta más UT, ¿no? Bueno, este es un modelo AR1, bueno, eso podemos obviar, ¿no? Pero, haciendo la álgebra, fíjense, para esta caminata aleatoria con deriva, fíjense que la esperanza es Y0 más T por delta, o sea que no es estacionario en la esperanza, y es T sigma cuadrado, o sea que tampoco es estacionario en la varianza, ¿no? O sea, ninguno de los dos. Bueno, entonces no es estacionario en lo uno o lo otro. Bueno, luego hay otro elemento que es este, y T igual a Y0 más U, que ¿no? Y aquí aparece este YT más Y0U. Entonces, fíjense, son variaciones sobre la idea de cómo se integra YT con el UT, ¿no? Bueno, yo no he querido entrar en toda esta terminología y agarro los dos que hemos mencionado en clase, ¿no? El ruido blanco y la caminata aleatoria. Después podemos ver estos de acá. Pero esos dos son los fundamentales, ¿no? Y luego introduce el proceso estocástico de raíz unitaria, que es este, con el rojo, ¿verdad? Y como habíamos visto, ¿no?
cuando el ρ en valor absoluto es menor a 0, valor absoluto ρ es menor que 0, se puede demostrar que es estacionario. La demostración está aquí abajo, ¿no? Está la indicación de la demostración, ¿no? Entonces, cuando este ρ es igual a 1, estamos con una caminata aleatoria, proceso estocástico no estacionario, pero cuando este ρ está debajo de 1, hasta menos 1, en ese caso se vuelve estacionario, ¿no? Entonces, ese es el punto clave de esta construcción. Bueno, luego ya vuelve sobre esto, el profesor Blanchard, el profesor Gujarati vuelve sobre esto de T y ET menos 1 más UT, etc. Pero ve, aquí está otra vez la caminata aleatoria pura, la con deriva, solo que ahora ya no lo llama delta, lo llama delta B1, ¿no? Pero podemos obviar toda esta parte, ¿no? Luego habla de procesos estocásticos integrales. De esto vamos a hablar más adelante, regresión espuria, vamos a ver más adelante. Y aquí es donde viene la parte importante. Fíjense ustedes, nosotros tenemos una serie, ¿verdad? A ver, tenemos una serie. La pregunta es, o sea, tenemos una serie histórica, por decir el PIB de Bolivia. Bueno, la pregunta sería, ¿el PIB de Bolivia es una serie estacionaria o no estacionaria? ¿Verdad? Por eso aquí la pregunta. En la práctica, ¿cómo sabemos si una serie aquí, no? ¿Cómo sabemos que una serie de tiempo es estacionaria? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta, ¿no? La primera gran pregunta. Si tenemos una serie de tiempo, pues saber si es estacionaria o no lo es. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces, aquí ya introduce las opciones. El primero es el análisis gráfico, ¿no? Que es la idea de ver cómo está el gráfico de la serie, ¿no? El segundo es lo que llama la función de autocorrelación, que es hallar la correlación de una serie consigo misma, ¿ya? O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos el PIB. Por cierto, ¿se ve lo que estoy pasando? ¿Se ve lo que estoy pasando? Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, les decía yo, supongamos que tenemos el PIB, ¿no? Por ejemplo, desde 1990 hasta el último dato disponible. Ahora bien, lo que vamos a calcular es la correlación del PIB de cada año con el PIB del año siguiente, ¿no? O sea, por decir, el PIB del 90 con el del 91, el PIB del 91 con el del 92, el del 92 con el 93, y así sucesivamente. No, ese es una autocorrelación de primer orden. Pero también podría ser el PIB del 90 con el del 92, el PIB del 91 con el del 93. Ahí ya el rezago es de 2 periodos, ¿no? Entonces hay una... Y así sucesivamente. Entonces, lo que se hace es construir esa serie, ¿no? Se calcula para todo lo necesario y se arma un dibujo. Aquí están las fórmulas. Ve, aquí está. IET menos la media, IET más K menos la media, ¿no? Esto es el ρK, ¿no? Y estos son las covarianzas y se divide entre la varianza general y tenemos el coeficiente de autocorrelación. Entonces se construye un gráfico que se llama el correlograma muestral, ¿no? Y aquí lo tenemos. Fíjense, aquí lo que nos interesa es solamente el primer dibujo, no tanto el segundo, el primer dibujo. Y luego nos interesa esta sería la primera columna de datos, esta AC. Esto es la autocorrelación, que se obtiene precisamente con esta fórmula de acá. Entonces, fíjense, aquí en el dibujito, fíjense que son valores pequeños que van fluctuando. Aquí es negativo, aquí parece negativo, aquí prácticamente es 0, aquí hay uno positivo, que los tenemos aquí, menos 0,02, 0,019, 0,09, 0,31, 0,70 negativos primero, aquí hay un positivo, otro negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo. Se van alternando los positivos con los negativos, ¿no? Entonces, cuando los AC son pequeños, positivos o negativos, pero pequeños, es un coeficiente de autocorrelación. Entonces, en teoría va desde menos 1 hasta 1. Ustedes saben que el coeficiente de correlación se mueve de menos 1 a 1. Entonces, la escala de variabilidad es esa. Entonces, en este caso, tenemos valores cercanos a 0, positivos a alguno, negativos al otro, pero que básicamente, cuando hacemos el dibujito, aparece así. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando estamos con un ruido blanco, o sea, con una serie estacionaria. Entonces, esta tabla,
¿no? Que es para un determinado número de 2.500 observaciones, qué sé yo. Pero el detalle está que aquí, este perfil que muestra el primer dibujo y los valores que aparecen en el primer coeficiente, en la primera columna de números, nos dan a entender que es una serie estacionaria. En cambio, cuando es una caminata aleatoria, aparece esto. Los haces son muy altos, fíjense, 0,92, 0,98, 0,97. Aquí aparecen como grandes barras y normalmente son números grandes. Ahora, puede ocurrir que va bajando, pero luego va subiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando tenemos una caminata aleatoria, o sea, una serie no estacionaria. Entonces, la idea es que si el correlograma tiene este dibujo con valores de AC pequeños, estamos ante una serie estacionaria. Si tenemos este otro perfil de números grandes, aquí números grandes con barras grandes, entonces estamos con una serie no estacionaria, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental de este segundo método para saber si una serie es estacionaria o no, ¿ya? Bueno. Y luego hay un tercer método, bueno, aquí está, aquí hay otra serie, este es ya el caso del logaritmo del PIB de Estados Unidos, ¿no? Aquí lo estamos mostrando, pero como ven, son números grandes, parece que se van achicando, pero siguen siendo grandes, 0,36, 0,50, ¿no? No son números que fluctúen en la línea del sector. Entonces, esto nos hace pensar en una serie no estacionaria, ¿no? Bueno. Hay algunas cosas adicionales aquí que por razones de tiempo las vamos a obviar. Y luego aparece lo que sería el tercer método. Primero el método gráfico, segundo el correlograma, y el tercero es esta prueba de raíz unitaria. Que fíjense ustedes, la idea es esta, yt es igual a ρ, yt menos 1 más ut. O sea, tenemos precisamente un proceso estocástico de raíz unitaria. Le mandas restar yt menos 1 y queda esto. Entonces, la idea es hacer la regresión de la variación de y con respecto a yt menos 1. Y por lo tanto, el tema es qué ocurre con este valor. Este valor delta sería ρ menos 1, ¿no? Entonces, si el ρ es igual a 1, o sea, si este número es 0, ρ menos 1 es 0, significa que el ρ es 1 y por lo tanto estamos con una caminata aleatoria, lo que significa que la serie no es estacionaria, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, la idea de la serie estacionaria. Y luego introduce estas de acá, ¿no? Variación de y igual a delta yt menos 1, variación de y beta 1 más delta yt menos 1, y variación de y beta 1 más beta 2t más delta yt menos 1, ¿no? Esas son las tres variantes. Bueno, ahora bien, todo esto nosotros ya no lo vamos a hacer con detalle, con el detalle que hemos estado trabajando las clases anteriores, ¿no? Y vamos a utilizar nuestro programa Gretel, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Me voy a ir al Gretel, ahí lo tengo. Si ustedes me quieren acompañar, sería muy deseable, ¿no? Para que lo vayan haciendo conmigo. Voy a entrar a archivo, abrir archivos de datos y voy a buscar archivo de muestra, ¿ya? Bueno, entonces lo tengo ya seleccionado en Gujarati. Entonces me voy a ir a los últimos archivos, a este de aquí, al último, la tabla 21.1. Dice Quarterly Macrodata US 1970-1991. Y lo voy a abrir la tabla 21.1. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, este GDP es el Gross Domestic Product, o sea, es el Producto Interno Bruto. Entonces, fíjense ustedes, voy a seleccionar esa variable, ahí la tengo. Tengo los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos desde el primer trimestre, son datos trimestrales, fíjense, 1971, 2, 3, 4, 71, 1, 2, 3, 4, 72, 1, 2, 3, 4. Son datos trimestrales del PIB de Estados Unidos desde el primer trimestre del 70 hasta el cuarto trimestre del 91. Entonces, fíjense ustedes, como este programa está en castellano y maneja mucho los iconos, fíjense, aquí yo tengo el símbolo de gráfica, y dice gráfica, fíjense. Entonces, el método gráfico consistiría precisamente en ver el dibujo, ahí está. Esta es la evolución del PIB de los Estados Unidos desde 1970 hasta 1990. Y claro, la idea
en realidad este dibujo a mí me sugiere que es una suerte de paseo aleatorio, ¿no? Con lo cual la serie no es estacionaria, ¿no? No es estacionaria. A ver, voy a volver al libro y no tiene pues los gráficos, no ha puesto los gráficos. A ver. Claro, dice, a ver, las figuras 21.1 y 21.2. A ver, ¿dónde están esas figuras? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, pero este gráfico es diferente del que les estoy mostrando porque aquí está en el logaritmo del PIB, ¿no? Entonces, fíjense, va subiendo, ¿no? Aquí está el logaritmo del ingreso disponible, logaritmo del consumo, ¿no? Y aquí aparece el logaritmo de las utilidades de las empresas y el logaritmo de los dividendos. Bueno, todas estas gráficas, fíjense, muestran tendencia ascendente, entonces no se ve bien. ¿Cuándo tendríamos un gráfico que nos sugeriría una caminata aleatoria? Vuelvo, ese es el gráfico del PIB, ¿no? La idea para que sea una caminata aleatoria sería que en torno a un promedio la serie sube y baje, ¿no? O sea que los valores fluctúan en torno a un valor promedio. Ese sería el escenario. Entonces acá podemos hallar el promedio, pero claro, antes del promedio los valores están debajo, después del promedio están arriba, ¿no? Bueno, pero el gráfico puede ser una sugerencia. Pero claro, el problema de los modelos, de los gráficos, cierro la serie, es que deja mucho a la intuición, digamos, ¿no? O sea, se maneja mucho con la intuición y depende mucho de la escala y cosas así. Entonces, el método gráfico es un método útil, pero analíticamente no es muy serio, digamos, ¿no? O sea, y puede haber gráficos muy complicados que uno no sabe qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, voy a volver a agarrar la serie del PIB. Ahí está, GDP. Me voy a ir donde dice variable y fíjense que aquí abajo dice correlograma. Entonces lo tiqueo ahí. Aquí me dice máximo retardo 17, no hay necesidad de tocar nada, le damos a aceptar. Entonces, fíjense, aparecen dos tablas y aquí tenemos la autocorrelación de la serie consigo misma, rezagado en un periodo o adelantado, si ustedes quieren, un periodo, en 2, en 3, en 4, hasta 17. Entonces, aquí tenemos la función de autocorrelación. Fíjense que los números son grandes. 0,96, 0,97, 0,90, 0,86. Son valores altos. Y en el gráfico, que aquí lo pone, mientras que en el libro está en vertical, aquí lo pone en horizontal. Entonces, fíjense, aquí está de menos 1 a 1, aquí está la línea del 0, y aquí están los valores, ¿no? 0,96, 89, 0,93, 53, 0,90, estoy leyendo acá, 0,90, 14. Y claro, lo que yo veo son números grandes, aunque van bajando, pero son números, empieza con números muy grandes y se mantiene grandes, ¿verdad? Entonces, esto a mí me sugiere que estoy con un paseo aleatorio. O sea, el PIB sería un paseo aleatorio. Y lo que hacemos es básicamente ver estos números de acá y el dibujo, ¿no? Entonces, para el PIB, nosotros acá tendríamos la hipótesis de que es una caminata aleatoria, o en todo caso, que no es estocástico, ¿no? Que no es estacionario, perdón. Bueno, aquí aparece dividendos. Entonces, fíjense, ahí están los valores, voy a hacer el gráfico. Igual, digamos, ¿no? O sea, se ve que la variable sube, ¿verdad? Bueno, o la variable ganancias, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces lo mismo, ¿no? El mismo fenómeno. Bueno, entonces, el primer método, vuelvo al PIB, lo vuelvo a abrir, ¿no? Ahí está. Bueno, el PIB, reitero, me voy a variable, correlograma, ¿no? 17 rezagos, no hay para qué modificarlo eso, le doy a aceptar. Entonces, acá vuelvo a abrirlo, me sugiere que es una serie estacionaria, ¿no? Una serie estacionaria. Bueno, cierro eso, ahí lo tenemos. Ahora bien,
Ese es el primer método. Bueno, el primer método es el gráfico. Este sería el segundo método, el método del correlograma y el coeficiente de autocorrelación, ¿no? Que el programa nos lo da directamente. Ahora, el método de raíz unitaria, ¿qué hacen? Volvemos a variable. Fíjense que tengo seleccionado el PIB, me vengo a variable. Y acá, fíjense, dice contraste de raíz unitaria. ¿Ya? Contraste aumentado de Dickey-Fuller. Ese es el que vamos a utilizar, contraste aumentado de Dickey-Fuller. Bueno, acá aparece una cuestión que dice orden de retardo del FR. Aquí hay un 11, lo voy a quitar. Podría no quitarlo, pero lo voy a quitar, 0. ¿Verdad? Y fíjense, aquí aparecen estos contraste sin constante, con constante y tendencia, y con constante tendencia y tendencia cuadrática. Bueno, voy a seleccionar los 3 primeros, nada más. Y aquí abajo, fíjense, dice usar nivel de la variable, o sea, eso es lo que está tiqueado. El otro dice usar primera diferencia. Bueno, ahí nos quedamos. Y le doy aceptar. Entonces, fíjense que me aparece este gráfico. Ahí, no sé si logran verlo, pues, se ven números chiquitos. Por eso les decía, sería ideal que me acompañen en su computadora. ¿Lo ven? Lisa, Sí. no sé si a mí me pasa, pero se quedó congelada la pantalla. No sé si es a mí nomás. No sé, me puede confirmar. Aquí se veía normal, Wilson. Bueno, he dejado de compartir por esta cuestión. A ver, voy a volver a compartir. Esperemos que ya se descongele. Ahora ya se ve. Sí, Lisa. Ya. Esto que dice acá, fíjense aquí, dice 1 menos LY igual a menos 1, Y menos 1 más epsilon. Fíjense, 1 menos L por Y, A menos 1, Y menos 1 más epsilon. ¿Eso qué es? Es rigurosamente hablando esto de acá. Acá. Fíjense, eso que dice, a ver, voy a ver si pudiera abrirlo. Ahí está. Ahí está. Fíjense, aquí en el programa dice, y es una caminata aleatoria, ¿no? Bueno, olvidémonos de eso, ahí. Fíjense, esto que dice 1 menos LY es la variación de Y, es esto de acá. Y lo que aquí llama A menos 1 es el delta. Este Y menos 1 es el YT menos 1. Y el programa usa E en vez de U. Pero como ustedes ven, es lo mismo. Es lo mismo. En el otro dice contraste sin constante, es este de acá. Luego dice contraste con constante. Y nuevamente, 1 menos Y es esta variación de Y. B0 sería lo que aquí llama beta 1, ¿no? Lo que aquí aparece como beta 1, ese sería el B0. A menos 1 y E menos 1 sería el delta Y menos 1. Y el epsilon, que es U, ¿no? Entonces, fíjense, esto que estoy sombreando corresponde a este otro de acá. Variación de Y, beta 1 más delta, YT menos 1 más 1. Y el otro dice constante y tendencia. Y fíjense, aquí está otra vez. 1 menos L, Y, es la variación de Y, esto de acá. B0 es este beta 1. B1T sería el B2T. Y A menos 1, Y menos 1 sería el delta YT menos 1. El EPS es UT. Entonces, fíjense, aquí está hablando de estas 3 regresiones, ¿no? Porque son regresiones. Lo que va a hacer es estimar las regresiones. Ahora bien, fíjense, en la primera solo hay el delta. En la segunda hay el beta 1 y el delta. En la tercera hay el beta 1, beta 2 y el delta. El programa solo nos da, fíjense ustedes, vuelvo a contraste sin contraste. Fíjense, solo aparece A menos 1, que correspondería al delta. Y nada más. Bueno, aquí no hay nada más que delta, pero en el otro, fíjense, está B0 y A menos 1. Solo nos da el valor de A menos 1.
Y aquí tenemos B1 más B2 y el delta. Aquí solo nos da el valor de A menos 1. Entonces, ¿qué está haciendo el programa? Fíjense, solo nos da el A menos 1, que en el libro corresponde al delta. ¿Ya? Ahora bien, en el primero, A menos 1, fíjense que tengo 0,0576. Cuando esto da negativo, cuando este A menos 1, que corresponde al delta, da positivo, la regresión, o sea, esta ecuación que aparece aquí no sirve para nada. ¿Ya? No es útil esto de acá. Este A menos 1 debe ser negativo. Debe ser siempre negativo. ¿Ya? Si da negativo, podemos decir algo. Si da positivo, no hay nada que decir, no sirve. ¿Ya? Y en este caso está positivo, entonces no hay nada que decir sobre eso. En cambio, fíjense que en el contraste con constante, el A menos 1, que es el delta, el A menos 1 es el delta, da menos 0,0013. Este nos sirve, ¿ya? Nos sirve. Este es el número, este es el A menos 1, es el delta. El delta aquí es menos 0,003. Y acá también, fíjense, en la tercera, en la constante con constante, A menos 1 es 0,0603. También sirve. ¿Ya? Entonces, reitero, el primer punto importante es que cuando calculamos el delta, que en el Gretel es A menos 1, el delta o el A menos 1, si es positivo, no sirve. Tiene que ser negativo para que nos podamos decir algo. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que nos preocupa que este delta estadísticamente sea 0, o sea, no significativo. En la primera regresión, el cálculo como dio positivo no nos sirve, pero en la segunda, el A menos 1 es menos 0,013, ¿verdad? Ahora bien, el punto clave es este valor de probabilidad, 0,931. Aquí no aparece eso, no, pero más adelante lo menciono. 0,931 es la probabilidad de cola, ¿ya? Entonces, en este caso, la prueba es una prueba de hipótesis, es que este número A-1 o delta es 0, ¿ya? Es 0. Ahora bien, si el A-1 es 0, o sea, como valor, como parámetro, o sea, que el delta es 0, significa que el A es igual a 1. Y por lo tanto la serie es no estacionaria, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es rechazar esta hipótesis, ¿ya? Rechazar la hipótesis de que el delta sea 0. Y para rechazar la hipótesis necesitamos que el valor P sea lo más pequeño posible. Entonces, cuando aquí ocurre esto, como acá, que tenemos un número muy alto, la serie, o sea, significaría que el delta es 0, por lo tanto el A es igual a 1 y por lo tanto la serie no es estacionaria. Entonces, este 0,9332 me dice que la serie no es estacionaria. Y lo mismo ocurre acá, 0,06 negativo. Bueno, su valor P es 0,075. También me dice que la serie no es estacionaria. Ahora bien, fíjense, esta es la teoría y lo que yo les he mostrado son la idea de cómo el Gretel nos lo muestra. Pero acá, fíjense, aquí está la hipótesis nula. Dice, delta es igual a 0, que sería el A-1. Es decir, existe raíz unitaria, la serie no es estacionaria. Alternativa, delta menor a 0. Es decir, la serie de tiempo es estacionaria, probablemente alrededor de una tendencia determinista. Bueno, ahora, aquí tenemos, fíjense, esto de acá, ¿no? Esto lo ha hecho el profesor Gujarati usando el PIB, pero fíjense que tiene una L, o sea que es el logaritmo del PIB. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver al Gretel. Fíjense, tengo seleccionado G y voy a ponerle añadir. Y me dice logaritmo de la variable seleccionada. Entonces le voy a dar, y fíjense que aquí ha aparecido logaritmo de G de P. Esta es la serie del logaritmo del P. Ahí lo tengo, ese es su gráfico.
¿Cuál es su correlograma? También podría ver qué me dice el correlograma. Me voy a variable, correlograma. Lo dejo como está, aceptar. Entonces, fíjense ustedes que aparecen números grandes, 0,96, 93, 89, y en el gráfico las barras son altas, aunque van disminuyendo. Entonces, esto nos está diciendo, oiga, la serie no es estacionaria. La serie no es estacionaria. Bueno, lo voy a cerrar. Ahora, agarro el logaritmo del PIB, me voy a variable y voy a hacer el contraste de raíz unitaria. Contraste aumentado de Dickey-Fuller. Aquí está con 0, porque yo le puse 0 y tengo tiqueados estos tres. Le doy a aceptar. Entonces, ahí lo tenemos. Esto lo voy a achicar. Bueno, volvamos al libro. Bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos 0,003096. Fíjense, aquí no nos está dando el mismo valor, sea este. O sea, este que el libro ha calculado 0,0096, el Gretel nos lo está calculando como 0,0073. Da otro número porque aquí entra mucho la técnica de cálculo que usan los programas y a veces no son los mismos. Si esto lo hiciéramos en eViews, tendríamos los mismos valores del libro, ¿ya? Con eViews tendríamos los mismos valores. Pero recuerden lo que les he dicho, si este número es positivo, no sirve. Entonces, esta regresión no sirve y esta tampoco, porque es la misma, ¿no? Bueno, en cambio, en la segunda regresión con constante, tenemos el A-1, 0,0065. Es este número de acá, 0,165. Nuevamente, el valor no es igual, ¿no? Pero ya es negativo. Entonces, este ya nos dice, miramos su probabilidad de cola, 0,75. Entonces, cuando la probabilidad es alta, la serie no es estacionaria, ¿ya? La serie no es estacionaria. Y luego tenemos este otro de menos 0,74. Corresponde a este de acá, 0,0269. Nuevamente da otro valor. Pero lo que interesa es que da negativo. Y la probabilidad de cola 0,7489. O sea, también se ratifica que la serie no es estacionaria. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la forma como se hace esto. ¿Ya? Ese es el mecanismo cómo se hace para ver. Bueno, podríamos seguir usando series del libro, pero yo pienso que puede ser mucho más interesante hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la página del INE. ¿Ya? Ahí está el INE. Listen, una preguntita. Sí. En caso de que A-1 en en las tres cosas sea cero, bueno, sea positivo, perdón, ¿qué significaría? Que no sirven, pues. Hay que hacer otra cosa. Ay, Pero no, eso es excepcional eso. O sea, a mí nunca me ha ocurrido eso. Con otras series me ha ocurrido que la primera da positivo, pero las otras normalmente dan negativo. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando. No logro ver. No sé, no logro ver. Ya, a ver, voy a dejar de compartir un ratito.
Bien, vuelvo a compartir. Bueno, ya, supongo que ya lo están viendo, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, aquí yo tengo esta tabla que la bajo de la página web del INE, que es la serie histórica del Producto Interno Bruto a precios constantes por tipo de gasto de 1980 al 2019. Así nos la da el INE, ¿no? Así nos la da. Bueno, así como está, normalmente no nos sirve. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar toda esta base de datos, va desde 1980, hay toda la serie, la voy a copiar toda la serie, copiar, ¿no? Y la voy a pegar en una segunda hoja, pero transponiéndola, o sea, ahí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí tengo las variables, ¿verdad? Entonces, siguiendo la mecánica, fíjense, aquí mi primer dato es una serie de tiempo en 1980 y termina en 2019, ¿no? De 1980 a 2019. Y el primer dato lo tengo en la celda B4. B4. Entonces, lo puedo cerrar esto. Bien. Entonces nos vamos a Gretel. Bien. Entonces nos vamos a archivo de usuario, ¿no? Documentos, y voy a buscar la carpeta donde tengo esto, que es el semestre, este semestre de acá, en el curso de Econometría 2. Y aquí le voy a poner ficheros Excel. Aquí está, PIB Bolivia, este es el que quiero. Entonces le voy a dar abrir. Entonces me pregunta en qué columna la tengo. Tengo en la columna 2, fila 4. ¿Verdad? Hoja 2, en la hoja 2 le doy a aceptar. Algo pasa en la base de datos. A ver de nuevo. Por los últimos tres fechas creo que dicen que está con la P de preliminar en los datos del INE. Sí, exactamente, ¿no? Ya, entonces tengo que ir al archivo y corregir eso. Claro, aquí he encontrado esto. Aquí esta P le está haciendo ruido al programa, ¿no? Entonces le vamos a quitar la P. Ya. Bueno, a ver, esperemos que podamos ahora ya. No puede abrir. Archivo de usuario, ¿no? Aquí está, PIB Bolivia, abrir. Columna 2, fila 4, hoja 2, aceptar. Ahí está. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha. ¿Desea dar a los datos una interpretación de tiempo de panel? Sí. Entonces, en este caso es serie de tiempo, adelante, y me pregunta si es anual, ¿no? Entonces le digo que sí, adelante. Entonces, la primera observación era 1980, ¿no? 1980. Adelante. Ahí está, ¿no? De 1980 a 2019. Aplicar. Ahí está. Entonces, si yo lo abro, aquí está el PIB, ¿verdad? Ahí lo tengo. El PIB de 1980 a tal. Bueno, si quiero ver el gráfico, ahí lo tengo. Ese es el PIB de Bolivia de esta cuestión, ¿verdad? Bueno. Entonces, fíjense, si yo quisiera hacer la prueba, ver su correlograma, me voy a variable, busco correlograma y me dice
máximo son 8. ¿No? Va a calcular estos, yo le doy lo que normalmente sale. La serie no es tan larga como parece. Fíjense que son valores altos y las barras son elevadas. Entonces, esto me sugiere que la serie no es estacionaria, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos venimos a variable y hacemos la prueba de raíz unitaria, ¿no? Aquí me sugiere 9, pero le voy a poner 0 para que sea como lo del libro. Fíjense que aquí selecciono estos dos y no el primero. A ver, si le pongo el primero, ¿qué va a pasar? Usar nivel de variable. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense que el A-1 acá da positivo. Entonces, no sirve esta regresión. Acá, en cambio, también da positivo. No sirve. Pero el tercero ya me da negativo. Este es el que me sirve. O sea, aquí no hay nada que hacer, pero aquí entonces, como aquí da negativo, miro la probabilidad de cola 0,9607. Entonces, con una probabilidad alta, yo concluyo que la serie no es estacionaria. ¿Ya? Bueno, ahora, esto no es muy diferente de lo del PIB de Estados Unidos, pero acá tenemos la variable variación de existencias. Y fíjense, tiene positivos y negativos. Entonces, cuando hago el gráfico, fíjense que a diferencia de las otras series, es una serie que fluctúa, ¿verdad? Entonces, lo que quería mostrarles era este gráfico, porque normalmente este tipo de comportamiento, no necesariamente en torno al 0, ¿no? No necesariamente en torno al 0, podría ser desplazado para arriba, pero girando, fluctuando en torno a un valor, sería una serie estacionaria. Entonces, mientras que la serie del PIB me daba a entender que era no estacionaria, y el gráfico, aquí yo esperaría que la serie sea estacionaria. Entonces, veamos. Selecciono la variable, variación de existencia, me voy a variable y veamos qué ocurre con su correlograma. Le damos a aceptar. Entonces, fíjense las probabilidades, los coeficientes de autocorrelación, 0,24, 0,7, 0,10, menos 0,28, 0,15. No son muy pequeños, pero obviamente no son 0,90. Y además, que fíjense, aquí están las barras, ¿no? Marcan, van fluctuando. Entonces, esto me sugiere que la serie es estacionaria. O sea, el gráfico ya me sugiere que es estacionaria y este correlograma también refuerza esa idea. ¿Y qué va a pasar si hacemos la prueba de raíz unitaria? Nos venimos a la prueba de raíz unitaria. Contraste, está con 0, que le pongo 0 para mantener la idea del libro. Ahora, fíjense que aquí parecen seleccionados los 3. Le doy a aceptar. Entonces, fíjense que aquí, contraste sin constante. A-1, menos 0,59, negativo, me sirve. ¿Y qué ocurre con su probabilidad? 0,00074, muy pequeña. Esto me dice, mire, usted tiene una serie estacionaria. ¿Qué ocurre con contraste con constante? El A-1, menos 0,70. Y su probabilidad de cola, 0,002. Estacionaria. Con constante y tendencia, menos 0,70. Probabilidad de cola, 0,01. Bueno, esta es una probabilidad más alta, pero me permite pensar que es estacionaria al 5% de significación, ¿no? Porque está por encima de 1, pero debajo de 5. Entonces, al 5% puedo pensar que la serie es estacionaria. Al 1% no, sería no estacionaria al 1%, pero al 5% sí. Pero tengo las otras donde las probabilidades están muy por debajo del 1%, y que me sugerirían que la serie es estacionaria, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esa es un poco la técnica que se usa para saber si una serie es o no estacionaria. Bueno, ahora, podríamos también acá, fíjense, si yo agarro el PIB, ¿no? Los números son muy grandes, ¿no? Entonces, como el PIB es una serie de números grandes, entonces por eso es que normalmente se le añade el logaritmo. Ahí está, el logaritmo, ¿verdad? Y el gráfico se suaviza, pero fíjense que igual, ¿verdad? Se ve que la serie no es estacionaria. Pero yo podría hacer, ¿qué es lo que hace el profesor Bujarati con la serie del PIB? Me voy a variable, ¿qué ocurre con su correlograma? ¿No? Simplemente para verificarlo.
Entonces, fíjense la serie de valores altos y coeficientes de autocorrelación muy elevados, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, por cierto, antes que me olvide, fíjense, puedo venir aquí con relograma. El programa me dice 8. Bueno, yo le podría decir, hágamelo con 10. Ahí está ya con 10, no con 8. O sea, eso yo lo puedo modificar dependiendo de cuántos datos tengo, qué quiero hacer. Normalmente uno agarra lo que el programa sugiere, ¿no? Pero también puede hacer eso, ¿no? Y si queremos hacer la prueba de raíz unitaria en el logaritmo del PIB, veamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está con 0, pero contraste con constante y constante y tendencia. Le doy a aceptar. A ver, veamos qué pasa aquí, qué tenemos. Entonces, nuevamente, fíjense, igual, en el primero, el sin constante, el valor de A-1 es positivo. No nos sirve esto, ¿no? En la segunda, con constante, sigue siendo positivo. Tampoco sirve. En la tercera ya aparece menos 0,14, negativo. Esta no sirve. ¿Y qué ocurre con la probabilidad de cola? Ahí es muy baja. Entonces, nosotros tendríamos que, en una prueba con constante y tendencia, la serie sería estacionaria, ¿no? La serie sería estacionaria, ¿no? En contraste con constante y tendencia, ¿no? En ese caso sería estacionaria, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, esto de la constante y la tendencia tiene que ver precisamente con este tipo, con la cuestión que está más arriba de los procesos aleatorios, ¿no? Que ha explicado. Aquí es muy fácil pasarse y es difícil. Acá, ¿no? Esto de lo... Aquí está, ¿no? Este es con constante, aquí aparece el delta, pero aquí está la constante, ¿no? Y claro, ahí hay la explicación de si es estacionaria o no es estacionaria y qué es lo que más o menos va indicando, ¿no? Este es con tendencia estocástica, toda esta cuestión, ¿no? Esto de acá, ¿no? Cuando tenemos... aquí está, por ejemplo, con constante y con tendencia, ¿no? Bueno, aquí hay ya las variantes, ¿no? Aquí está con la constante estacionaria y aquí está con... Bueno, y la idea es esta, ¿no? La tendencia determinística es esta, cuando hay una tendencia en torno a eso, y la deriva se refiere a esto del comportamiento, ¿no? Que es la constante. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dicen. Sí. Señor Soria, ¿qué dijo? Dicen, se entendió la mayoría. Bueno, ahora, entonces, a ver, resumiendo, ¿qué es lo que nos interesa? Una serie de tiempo, el PIB, la variación de inventarios, el consumo, la inflación, ¿no? Tenemos la serie. Bueno, la pregunta es estacionaria o no es estacionaria? Entonces, para saber si es estacionaria o no estacionaria, tenemos 3 métodos. Uno, el gráfico. Si fluctúa en torno a un valor, podemos pensar que es estacionario. En cambio, si se mueve para arriba o para abajo, o sube y baja, posiblemente no es estacionario. Pero como eso es de ojo, ¿no? Entonces tenemos el correlograma, ¿no? Y tenemos la prueba de raíz unitaria, ¿no? Entonces esos son los mecanismos para poder saber si la serie es estacionaria o no es estacionaria. Ahora, el siguiente paso es ver cómo esto de las series estacionarias o no estacionarias afecta cuando hacemos una regresión. O sea, entonces, en una regresión tenemos una variable y, tenemos otra variable x o tenemos varias x. Bueno, ¿qué pasa si esta de acá
si la Y es estacionaria y la X es estacionaria. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿No? Entonces, y ahí lo que vamos a hacer es aplicar esta noción de series estacionarias y no estacionarias a problemas de regresión, ¿no? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase el miércoles, si es virtual, ¿no? Ya entramos en eso. Y si el miércoles damos el examen, el viernes, ¿no? Ya sea en virtual, ¿no? O en clase, ¿no? Muy bien, esta parte, como ustedes se dan cuenta, la vamos a trabajar fundamentalmente en el Gretel, ¿no? O sea, se podía hacer en Excel, pero ya estamos con el tiempo en contra, ¿no? Tenemos que acabar. Y es importante que ustedes tengan una noción de esto de la econometría de series de tiempo, ¿no? Por lo menos los elementos básicos, que es lo que vamos a ver. Muy bien, concluiríamos nuestra sesión ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Lisa, buenas noches. Con respecto al examen, vendría a ser el primer examen práctico, ¿cierto? Claro, es un examen práctico. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo. Van a dar este examen que va a ser práctico en la computadora y el examen final, ¿no? Que va a abarcar los dos temas y que va a tener su teoría y su práctica. Pero ya no va a ser en laboratorio, ¿no? Ah, ya, perfecto, Lisa, esa era mi duda. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Dice, una consultita. A ver, viendo sobre lo de la raíz unitaria, si el valor que me da es negativo y su probabilidad es muy baja, significa que sería estacionaria. Sí. Y para ser no estacionaria, el valor P debería ser alto. Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Correcto. El A-1, que es el delta del libro, tiene que ser negativo, primer requisito, ¿no? Y ya el segundo es la probabilidad, ¿no? Si la probabilidad es baja, la serie es estacionaria. Si la probabilidad es alta, la serie no es estacionaria. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, jóvenes, quedamos ahí entonces y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Buenas noches a todos, que estén bien, cuídense. Hasta luego, Lisa. Gracias, Gracias, Lisa. Lisa. Hasta luego, Lisa. Luego.